Te invitamos a escuchar el conversatorio realizado el pasado miércoles sobre tratamientos y resistencia antimicrobiana en el paciente COVID positivo, llevado a cabo por el Departamento Hospitalario FEFARA, con la participación de la farmacéutica Ana Fageldines, Hospital Alemán, farmacéutica Agustina Malvicini, médica infectóloga doctora Wanda Kornstein y médica terapista doctora Alicia Gira, de Hospital Austral. La pandemia COVID-19 ha puesto de manifiesto muchos retos para el profesional farmacéutico. Si es de tu interés adquirir y desempeñar habilidades en el uso y vigilancia de los medicamentos en este nuevo escenario, te invitamos a participar del curso superior en farmacoclínica aplicada en el contexto crítico de una pandemia, a realizarse el próximo mes de julio. Toda la información sobre el mismo la podés encontrar en nuestra página web www.fefara.org.ar y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Bueno, tenemos un gran lujo de tener hoy 4 disertantes. Las voy a presentar brevemente porque cada una de ellas tiene un currículum muy extenso. Así que les agradecemos porque en este contexto de pandemia y en este momento en el que está todo tan saturado, que ustedes nos brinden estos minutos de esta presentación, para nosotros es un honor y un doble agradecimiento. Bueno, contamos con la presencia de la doctora Wanda Kornstein. Ella es médica especialista universitaria en medicina interna y enfermedades infecciosas, jefa del Servicio de Prevención y Control de Infecciones del Hospital Universitario Austral, directora de la Maestría en Prevención y Control de Infecciones de la Universidad Austral y docente adscrita a la Universidad de Buenos Aires, miembro de la SADI y de la SATI. La farmacéutica Ana Fageldines, que es máster en gestión de sistemas de salud, máster en farmacia clínica, es doctorada en ciencias bioquímicas por la Universidad Austral, diplomada en calidad y seguridad del paciente. Actualmente se desempeña como jefe de calidad y seguridad del paciente en el Hospital Animal y es miembro de múltiples instituciones que tienen prestigio en lo que es calidad y seguridad del paciente a nivel nacional e internacional. La doctora Alicia Gira, médica especialista en terapia intensiva, es médica de staff del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Universitario Austral, autora de múltiples publicaciones en revistas indexadas, con una amplia carrera docente y miembro de la Sociedad Europea de Cuidados Críticos. La farmacéutica Agustina Malvicini, que es farmacéutica que forma parte del Servicio de Control de Infecciones del Hospital Universitario Austral y es responsable del programa de uso apropiado de antimicrobianos y es también docente de carreras de grado y de posgrado. Así que bienvenidas a todas las disertantes y a todos los participantes del día de hoy. La idea del conversatorio es que podamos realizar algunas preguntas disparadoras, como para que luego entre las 4 puedan dar su punto de vista y generarse un debate en base a lo que ustedes vean desde su punto de vista. Wanda desde su rol de control de infecciones, Ana desde su rol en la calidad, Alicia de estar ahí en la trinchera, en la terapia, y Agustina con ese rol del farmacéutico incluido tanto en la clínica como en control de infecciones. Así que las preguntas que nosotros vamos a hacer surgen como necesidades que se han planteado de las provincias. Como decía Damián, FEFARA es una institución que llega a muchas provincias de la Argentina, y este espíritu federal llevó también a que el tema elegido sea este, porque es una de las preocupaciones más grandes que hoy hay, además de que todos sabemos lo que demanda la pandemia y la necesidad de las camas que hay, y ya todo lo que conocemos y vivimos día a día. Este tema de los antimicrobianos y la resistencia que se ha generado a través de la pandemia es uno de los temas que nuestros colegas de las provincias nos pidieron tratar especialmente. Así que, haciendo como un combo de preguntas separadas por grupos, una de las que ha surgido es: ¿cuál es el impacto que ha tenido el COVID-19 en el uso de antibióticos y en el desarrollo de bacterias resistentes? ¿Y
la pandemia ha afectado en esa situación. ¿Qué se está haciendo a nivel local para combatir esa resistencia antimicrobiana? Y si, desde su punto de vista, los antibióticos se han utilizado de manera apropiada durante la pandemia. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, agradecerles a FEFAR, a las autoridades, a vos, Marisa, por motivar este encuentro, que me parece que es muy importante, esto de poder conversar y compartir lo que está pasando. Así que muchas gracias y un honor estar con estas personas que admiro y que compartimos este panel. Puntualmente, la pregunta con la resistencia antimicrobiana es una pregunta que es algo que nos preocupa a todos. Hoy, hasta el año 2019, se calculaba que en realidad un 25%, una de cada 4 Klebsiella pneumoniae, que es uno de los gérmenes frecuentemente rescatados en las infecciones nosocomiales, era productor de carbapenemasa, esta posibilidad de que ningún betalactámico pueda tratar ese tipo de infecciones. A raíz de la pandemia y a partir del 2020 hoy tenemos reportes que esta resistencia antimicrobiana en estas bacterias que son ampliamente patógenos de las infecciones asociadas al cuidado de la salud han aumentado exponencialmente y adelantamos 9 años. Significa que la resistencia que vemos hoy la tendríamos que ver dentro de 9 años, sin embargo el COVID aceleró estos mecanismos de resistencia y hoy el 43% de las Klebsiella pneumoniae, por lo menos en la región de AMBA, son resistentes a los carbapenem, y esto quiere decir a todos los betalactámicos. O sea que la situación más allá del COVID es esta pandemia de resistencia antimicrobiana que que nos está acompañando hace mucho y que desde hace mucho tiempo que está con nosotros, pero esta aceleración que se dio nos pone a los profesionales de salud y sobre todo al paciente en una situación difícil de tratamientos, de falta de terapéuticas apropiadas. Entonces, ¿qué tuvo que ver la resistencia y por qué llegamos a esto? Principalmente hay varios factores, es multifactorial, pero primero es que hay un uso importante de antimicrobianos que tiene que ver también con el aprendizaje de esta enfermedad. Al principio del año pasado, cuando ingresaban los pacientes con neumonía grave de la comunidad, y tomando un poco el ejemplo de influenza, el uso de antibióticos como aminopenicilinas con inhibidores, o incluso acitromicina, se había propuesto como uno de los ejemplos de tratamiento, y después hoy aprendimos claramente, y luego de esta experiencia, de que no sirven para el COVID, pero inicialmente se utilizaron y se sobreutilizaron estos antibióticos, tomando la experiencia de influenza, que realmente nada tiene que ver con esto de COVID, ya que la coinfección, bacterias, virus, al ingreso de los pacientes es menor al 6%, en series ya más de 30.000 pacientes, fundamentalmente de Europa y Estados Unidos. Entonces, un primer paso para esto de acelerar la resistencia es haber usado antibióticos al inicio del paciente con el cuadro COVID. Y luego estos pacientes, como Alicia va a poder contarlo también, los críticos permanecen en terapia intensiva, y esa permanencia es larga, no es una permanencia como la que estábamos acostumbrados quizás en una semana, o un giro cama amplio, sino que en estos pacientes vemos pacientes internados 21 días, 30 días de internación, con ARM, con dispositivos intravasculares, con sonda vesical, lo que predispone a las infecciones asociadas al cuidado de la salud y obviamente al uso de antibióticos de amplio espectro. Entonces, este conjunto de internaciones prolongadas, pacientes muy graves, en prono, en tratamientos específicos para esta enfermedad, hacen que también presionemos con antibióticos porque sufren infecciones sobreagregadas durante la internación, y presionemos a la generación de resistencia antimicrobiana. Entonces, ese es el conjunto, este es el acelere entre la resistencia habitual a la que tenemos hoy en día, y hoy las acciones tienen que estar un poco cerrando y no hablando demasiado para dejarle lugar a mis colegas. Las acciones a nivel global, país. Hay un proyecto muy importante que se llama Impactar, es un proyecto nacional que impulsa la CONACRA, que es la Comisión Nacional para la Lucha contra la Resistencia Antimicrobiana, y es fundamentalmente tratar de trabajar tanto el buen uso de antibióticos, o sea, a través de los programas de uso apropiado, más
lo que es la prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Este es un proyecto ligado a Nación, que está ongoing, que está en marcha, que participan, ahora hay una prueba piloto, la idea es incorporar los hospitales que reportan al Sistema Nacional de Vigilancia, que es el VIDA, y esto es a nivel macro. Ahora, a nivel local, es el desafío de cada institución de poder sostener el buen uso de los antibióticos y las prácticas de prevención y control de infecciones para disminuir las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Creo que un poco contesté tu pregunta, Mari. No, estás muteada, Marisa. Estás muteada. Perdón, me muteé para... lo que le decía es la visión de Alicia en este contexto que comentaba Wanda, porque unió esto que ella nos expresaba, una de las preguntas también que hicieron desde las provincias era cuáles fueron los inconvenientes que los médicos, los farmacéuticos, los enfermeros tuvieron que sortear en esta emergencia. Y un poco, bueno, también que nos comentes en base a lo que decía Wanda, de estos pacientes, y ahora este año que incluso tienen menor edad y tienen estadías todavía más prolongada. ¿Cuál es tu punto ahí en el frente de batalla? Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Básicamente, la realidad fue el duplicar en este momento el número de pacientes. Eso es en primer lugar el ampliar unidades en el hospital. Con esto también se agregó a que se tenga que adquirir también más personal o más recurso humano. Y como problema, lógicamente, está todo esto de los miedos, el desgaste psicológico, físico, y lo que tenemos que hacer es esto, ¿no? Que es lo que se hace diariamente, que es el trabajo en equipo, el control, el que entre el equipo pueda definir básicamente cómo seguir y cómo no bajar los brazos y llegar a la casa y poner la cabeza en agua fría y volver a comenzar, porque lidiar básicamente con las edades de ahora, básicamente de los pacientes que están internados, que son de un grupo de 30 a 40 años, es mucho más duro. Niños, hijos chiquitos, entonces todo esto nos lleva psicológicamente a un desgaste que tenemos que entre todos ir saliendo. Eso en primer lugar. Siempre se trata de mantener lo que es la calidad que estábamos hablando antes de salir con Anita, que es la calidad, y mantenerla llevó a que los enfermeros se tengan que tratar de mantener esta relación de los enfermeros y pacientes 2 en 1 para también evitar que aparezcan sobreinfecciones. Y lo mismo con el grupo de kinesiología y control de infecciones y el servicio de infectología en sí. Entonces, todo esto va a que el hospital nos pueda permitir, respecto básicamente a nuestra unidad, a tener todo este recurso humano que siempre va a ser el más importante. Y respecto a lo teórico, fuimos aprendiendo hasta ahora, hasta ahí seguimos, tenemos que seguir aprendiendo cómo sobrellevar a esta pandemia. Respecto a lo que comentó recién Wanda, a la coinfección, hasta la misma recomendación que está en la parte de Surviving Sepsis, en la recomendación 42, cuando habla de la coinfección y dice, recomendamos antibiótico, y ponen entre paréntesis con una baja calidad o débil calidad de evidencia, o después remarcan, pero diariamente, por favor, fíjense si se puede o no desescalar los antibióticos. Y con todos estos estudios, y uno muy grande que es el metaanálisis, donde se ve con más de 28 estudios, uno de Canadá, de Lanford, que muestra que el porciento del total de coinfección era de 3.5 y que 70% prescribían antibióticos. Entonces cada vez tuvimos más herramientas, y hasta hace poco, y lo que recomienda a todas las sociedades básicamente es, ¿ponemos los antibióticos? No, pero los buscamos a través de muestras respiratorias, de buscar gérmenes si existen coinfecciones, y usamos muchas veces los biomarcadores, y ahora en plena
sobre todo la etapa otoño-invierno, buscar influenza con PCR multiplex. O sea, nosotros tenemos muchas formas de poder decir, no ponemos antibióticos, pero sí seguir buscándolos. La aparición, el terapista tiene una visión que es básicamente esta, de decir, se sospecha una infección, tengo que tratar de descartar la infección, sobre todo durante, ya hablando propiamente de la sobreinfección, uso un antibiótico, un esquema empírico de amplio espectro, después tengo el resultado y después bajo el espectro. Eso sería muy fácil y muy sencillo, lo que no lo es. Entonces uno tiene que evaluar después la desescalación de los antibióticos o desescalación de antibióticos que uno se tiene que plantar el día 3, y eso es lo difícil. Eso es donde uno tiene que juntarse, que tomar estas conductas que se llaman multidisciplinarias y poder determinar el mejor esquema antibiótico, porque ya sabemos que los antibióticos aumentan la resistencia. Así que son muchas las situaciones y básicamente lo más importante, hoy justamente indicamos un antibiótico y la farmacéutica nos llama, o sea, tenemos ese control y ese privilegio de que los farmacéuticos no solamente estén aceptando o validando, que es la palabra correcta, los fármacos en general, sino también preguntando, interesándose, midiendo el clearance, acordate que tiene esta falla renal, o sea, todo esto que es una ayuda muy importante, que es la vigilancia a través de la farmacología, de la parte de la farmacia es muy importante, porque nos ayuda y para algo que es el fin común, que es el bien del paciente. Así que básicamente nosotros tenemos y cumplimos algo que es esto de tener un servicio y un equipo que es control de infecciones, donde nos puede permitir tener a ciencia cierta la ecología de la terapia intensiva y poder guiar y tratar de evitar las resistencias. Así que son muchas, justamente en nuestro hospital, muchos beneficios, y el equipo siempre es la forma de actuar con cualquier tipo de actividad. Bueno, muchas gracias, Alicia. Queríamos, en base a lo que comentaste, enlazar con Agustina y Ana. Ana, si bien ahora está haciendo calidad y seguridad del paciente, tiene una fuerte también formación en clínica, farmacéutica clínica. Entonces, como decías vos, en el hospital tenemos la posibilidad de tener conformado este equipo donde el farmacéutico está integrado. Entonces, que Agustina nos cuente un poco la experiencia, digamos, de cuál es el rol del farmacéutico integrado dentro del servicio de control de infecciones, y que también conversen con Ana el rol del farmacéutico clínico en general. Y también lo que me gustaría preguntarle a Ana es, en este contexto donde lo decía Liz y lo decía Wanda, que hemos ido aprendiendo sobre la marcha y cambiando procesos y yendo para atrás, para adelante, desde el punto de vista de la calidad, cómo monitorean esos procesos para ver de que realmente sean eficientes. Pero bueno, Agus, hay muchos colegas conectados del interior del país y de otros países, y sería bueno, muy interesante que vos nos pudieras contar eso, el rol que cumplís dentro de control de infecciones y dentro también de estos programas en los PROA, que son tan importantes, que después Wanda también lo puede ampliar. Así que Hola, les dejo a Agus y a Ana. Buenas tardes, gracias por la invitación, Mari. La verdad que es un privilegio poder estar acá con todos ustedes. No, la realidad es que yo estoy hace rato en el hospital haciendo clínica y bueno, los últimos 6 años, 3 los dediqué a terapia intensiva y los últimos 3 ya me dediqué exclusivamente a lo que es el programa de uso apropiado de antimicrobianos. Me reclutaron desde control de infecciones, así que me uní al grupo y me puse como al hombro junto con Wanda el programa dentro de lo que es el Hospital Universitario Austral.
La realidad que el programa es un programa que está, es un grupo, somos muchas personas que están trabajando, hay infectólogos, hay enfermeros en control de infecciones, hay un representante de cada área del hospital, con el cual se charlan los temas como más importantes a nivel de antibióticos, sobre todo, y lo que buscamos todos en el grupo es usar apropiadamente el antimicrobiano para que la terapéutica del paciente sea la mejor y para evitar, digamos, los eventos adversos y evitarle las comorbilidades al paciente por el uso inapropiado de estos antibióticos. Y principalmente evitar la multiresistencia para digamos, para un mejor pasar de todos, digamos, porque la multiresistencia en definitiva nos va a terminar tocando a todos de cerca, creo que en algún momento, por los números y datos que se están manejando. La realidad es que en el trabajo diario uno hace muchas cosas. Yo principalmente todos los días me ocupo de leer las historias clínicas de todos los pacientes que están internados en el hospital que tengan algún antibiótico. Hacemos un pase de servicio en el cual volcamos toda la información de los pacientes, antecedentes clínicos, el diagnóstico infectológico por el cual está usando el antibiótico, ponemos la función renal del paciente, que es algo muy importante para nosotros, para ver si tenemos que adecuar la dosis, ponemos, bueno, la dosis, la frecuencia, cultivos, porque la verdad que eso nos va ayudando a ver si el tratamiento es empírico o dirigido, y también cuándo inicia y cuándo debe finalizar el paciente. Entonces, de esa manera es como que también hacemos desde control de infecciones un nexo con los farmacéuticos clínicos, que son los que están en el día a día al lado del grupo de médicos, ¿sí? Como dice Alicia, la realidad es que tenemos que tener el control de la función renal, de la función hepática, porque sabemos que muchos antibióticos se ajustan, entonces tenemos que estar atrás de todo esto. También en el último tiempo lo que hacemos, como contó Alicia, Control de Infecciones maneja lo que es digamos, la ecología de las unidades, entonces de esa manera se pueden generar tratamientos empíricos dirigidos a la microbiología que estamos teniendo en ese momento, entonces de esa manera es como que sabemos que le estamos dando un primer tratamiento óptimo al paciente, y una vez que ya están los cultivos, ya poder dirigir el tratamiento y acortar, digamos, los días de tratamiento. Entonces, el trabajo diario es mucho, pero la verdad que es reconfortante cuando uno puede leer el pase y puede ver que pudo ajustar un antibiótico, que pudo dar algún aviso. Estamos viendo en el último tiempo que los pacientes están teniendo hiperfiltración, entonces también tenemos que lidiar con los pacientes críticos y con esta problemática. Entonces, bueno, en el último tiempo estuvimos leyendo mucha bibliografía al respecto y estamos tratando de optimizar, estamos aumentando dosis de antibióticos, estamos tratando de utilizar dosis máximas de antibióticos para que las terapéuticas de los pacientes sean las adecuadas. Y bueno, creo que lo más importante de todo esto, que ya lo señaló Wanda y Alicia, es que si el trabajo no es en equipo, no es un trabajo multidisciplinario, es muy difícil abordar o la multiresistencia, o la pandemia, o cualquier problemática que se nos venga, digamos, por delante. Bueno, muchas gracias, Agustina. Ana, nos gustaría escuchar tu visión en base a lo que comentaron, de cómo están trabajando hoy en todo el tema de calidad y seguridad en el monitoreo de estos nuevos procesos y sobre el cansancio que tiene la gente. Sí. Nos gustaría escuchar tu opinión al respecto. Bueno, muchas gracias por la invitación y con tremendas colegas. No tengo mucho para agregar, sino más bien para aprender. Yo también soy farmacéutica y me formé en Austral, así que me da cierta melancolía, pero con mucha alegría y mucha admiración. En Hospital Alemán lo que sucede es, como en todos los hospitales, enfrentar de un día para otro una situación para la que no estábamos preparados y que todavía desconocemos, porque como bien dijeron, los estudios robustos todavía no han aparecido, sobre todo en el uso apropiado de lo que es medicación. Solamente está avalado alguna que otra cosa
en cuanto a lo paliativo, corticoides y nada más, pero hemos usado una batería de cosas al principio que no habían resultados, como dijo Wanda, del todo útiles, ¿no? Como los macrólidos, interferones, AINES por separado, nebulizados y todo eso que no sirvió. Pero bueno, fue un aprendizaje también. Yo desde el Departamento de Calidad, junto con mi equipo, lo que vamos aportando es, si bien yo tengo formación de farmacéutica, he adquirido en el Hospital Austral, primero estando formación en calidad, y lo que hemos podido hacer es dar soporte a las áreas de diversos modos, cambiando procesos, cambiando camas, abriendo nuevos servicios, cerrando otros, acomodando las agendas, haciendo encuestas al personal. Hemos hecho encuesta un antes-después al personal para ver cómo se sentía en cuanto a su protección física con los elementos de protección personal, en cuanto a su protección anímica, con variables de bienestar también hemos usado, y después hemos puesto medidas de mejora con armado de consejos de bienestar, con la ayuda de psiquiatría, de psicología, de recursos humanos. Se dio home office a más de 400 personas, rotan, se tomaron otras personas transitorias, se las capacitó, como para dar un poco de oxígeno, ¿no? Porque la gente estaba muy angustiada. Las dos variables que peor daban eran la angustia o la sensación de angustia de contagiarse propiamente y de morir, porque eran la mayoría sostén de familia, y después de contagiar a los suyos. La mayoría es personal joven, que está en la trinchera, que está haciendo su carrera, batallando con pacientes, y tienen hijos jóvenes. Entonces tenían también ese temor de perder, de contagiar a los suyos, siendo población vulnerable, ¿no? Chicos, hijos jóvenes. El hospital con esa información pudo sostener de alguna manera, visitando por las noches, con un comité bueno, el mismo comité de crisis del que formó parte, también con la jefa de infectología, se ha dividido como para visitar por las noches a la gente, no solamente para darle palabras de ánimo, sino más bien para escuchar la problemática que tenían, que lo que les faltan insumos o que les sobran insumos que no les sirven y que le faltan los que verdaderamente necesitan, que la farmacia está lenta o que la farmacia llama todo el tiempo para intervenir y que a lo mejor convenía que suban los farmacéuticos. Si bien también hay farmacéuticos clínicos, no hay uno por sala, hay uno por piso, y eso se hace, la sábana es como un poco corta, pero bueno, hay un sistema informático que es bastante como más sencillo y tira datos, y entonces uno puede ver en una sola pantalla quizá más información. Pero eso no es lo más importante, sino lo importante es lo que se puede hacer cuando uno está junto con otros, ¿no? Hemos tenido que cambiar los procesos de la guardia, volverlos a cambiar, hacer una guía práctica clínica, después cambió la evidencia, volverla a cambiar, entonces la gente se confunde. Bueno, pero ahora, antes era así, ahora es con alto flujo, antes era con eritromicina y con claritromicina, ahora es con esto. Antes me decían que la heparina no, ahora que la heparina sí, bueno, etcétera. Entonces, Calidad también mide esas guías de práctica clínica y educa sobre la publicación de esas nuevas guías que se hacen con el consenso de todos los que saben, los expertos sobre todo, mide esa adherencia, y después todo lo que es mejorar el flujo, desde cambiar una habitación a otra hasta mejorar, hacer un canal rápido para COVID leve en emergencias, todo eso lo ha sostenido este comité de crisis a través del soporte que le da el área de calidad. Entonces tenemos un tablero de indicadores, como seguramente lo tendrán muchos hospitales, midiendo no solamente la mortalidad, los pacientes recuperados, los pacientes que se siguen ambulatoriamente, sino también el personal contagiado, el personal que todavía no se repone, el personal que todavía no se ha vacunado, el personal que todavía no puede incorporarse totalmente a sus tareas por secuelas. Después los minutos si hay formación de fila o no formación de fila en la calle, en la vereda, por posibles contagios ahí externos, la circulación con los elementos de protección personal, la visibilidad que Hospital mantiene en el afuera con la formación de fila en la vereda, porque también eso es una alarma para también el que pasa, no por el nombre solamente de Hospital Alemán, sino por lo que puede impactar en la sociedad, que los hospitales
están colapsados, y si los privados están colapsados, la salud también está mal, y en eso también Hospital Alemán tiene un muy buen cuidado del afuera, no por el qué dirán solamente, sino por la repercusión que puede tener en el miedo a la sociedad sobre el manejo de la pandemia. Y es importante que también los que tenemos un poco de voz por lo que fuera, no cometamos el error de incorporar miedo, sino de incorporar actitudes proactivas de autocuidado, de todo lo que ya sabemos que tenemos que hacer, ¿no? Apoyo todo lo que dijeron mis colegas, y ojalá pudiéramos tener un farmacéutico clínico en cada servicio, en donde se pudiera casi hacer cargo de 1, 2, 5 pacientes, para poder tratarlos así y hacer la biología para cada paciente, saber el tratamiento empírico para ese paciente con esa cepa o con ese conjunto de cepas sensibles a qué, y hacer dirigidos para cada uno de los pacientes. Tenemos el programa de uso racional de antimicrobianos. Nos falta que un farmacéutico staff esté permanente en infectología, como en Hospital Austral. Esa es la próxima meta. Hay uno, pero es part-time, entonces también hace otras tareas, como seguramente Agustina las hará, pero no tenemos ese privilegio de tener una persona tan formada adentro de infectología, y en eso estamos como un poco débiles, pero bueno, vamos caminando. Esa es la meta, ¿no? Que cada uno en su rol aporte de lo que sabe, para no perder de vista que lo central, como dijo Alicia, es el bienestar del paciente y su seguridad. Ana, tomando un poco lo que decís, y como sé que hay un montón de farmacéuticos conectados, quizás un mensaje importante de esta pandemia, que es esta sensación de que se consumió mucho, ¿no? Se aumentó la dotación, se consumió antibióticos, se consumió EPP, se consumió insumos generales, es cuantificar, ¿no? A veces el poder del dato, ¿no? Cuando uno dice se consumió mucho, hay que ponerle, en el caso de antimicrobianos, DDD, y decir, bueno, ok, yo hasta el 19 consumía tanto y la pandemia me llevó a esta situación, ¿qué antibióticos consumo más que otros? Lo mismo con los insumos, así yo siempre valoro mucho a Marisa, al equipo de compras, al equipo de farmacia, porque gracias a esa gestión enorme que hicimos todos juntos, no nos quedamos nunca sin EPP, que fue todo un tema al principio de la pandemia, Sí, bastante con miedo, que nos agarró a todos, no teníamos camisolines, no teníamos barbijo, y esa gestión llevó a que hoy no tengamos falta de insumos. Entonces, un mensaje quizás para todos es, por ahí uno no tiene un farmacéutico abocado específicamente, no tiene el privilegio que tenemos nosotros de tener una Agustina con su capacidad y con su profesionalismo, pero sí necesitamos, aunque sea hay que tener datos duros de consumo y de tipo de antimicrobiano, porque eso es un predictor de multiresistencia y ayuda también para visualizar el problema, ¿no? Seguro que eso hay que contabilizarlo. Los indicadores es la manera de hablar que hoy tienen los hospitales, y de gestionar no solamente recursos, sino gestionar nuevas medidas de mejora. Entonces, nosotros medimos, gracias a Dios, tenemos un sistema bastante inteligente que nos mide solo. Entonces, no hay que estar con los palotes, y eso es una gran ventaja. Hospital Alemán invierte mucho en tecnología, y entonces eso es una ventaja competitiva que nos pone por encima quizá de la media. Lo que por allí hace falta es el paciente a paciente de un farmacéutico, porque aunque tenga los datos, la farmacia, si no está el profesional cualificado que pueda individualizar a ese paciente con todos esos números, nos falta una pata. Pero sí, verdaderamente los tableros son importantes. En infectología hay un macro tablero que tiene el comité de crisis con todos los consumos por DDD, los episodios de resistencia y de multiresistencia que hemos tenido, de Clostridium, de que se nos han disparado las bacteriemias, se nos han disparado otros eventos de seguridad, como las úlceras corneales en los pacientes en decúbito prono, porque se cae el ungüento, porque no se puede hacer la profilaxis bien con la eritromicina. No sé si les habrá pasado, pacientes con COVID leves que se sienten bien y que empiezan a caminar y se caen, porque están desaturando y no entienden que no pueden moverse solos en la habitación. Entonces, algunas cosas las hemos mejorado, porque hay prácticas que han cesado, o porque hay cirugías que han dejado de hacerse, o lo que fuera,
entonces hay menos incidentes de seguridad por ese lado, y quizá más adherencia a metas internacionales porque la gente tiene miedo, entonces chequea 2 veces antes de entrar a la habitación de un paciente COVID para medicarlo o lo que fuera, entonces chequea su identidad mucho mejor, pero hay otros incidentes como estos que les comentaba que se han disparado y también hay que atender a ellos porque hace la visión integral de la seguridad. Obviamente siempre con los datos, ¿no? Bueno, excelente la disertación, cómo se va cruzando, y un poco a lo mejor comentar esto. Hay una pregunta que la han hecho varias veces, y que en parte lo han dicho ustedes, y era cómo hicimos para sortear este tema de falta de sedantes, de falta de insumos. Bueno, como decía Wanda, nosotros hicimos una planificación previa con mucha anticipación, sin embargo, hace unas semanas nos tuvimos que reunir con la gente de terapia intensiva, con el jefe, el doctor Pratesi, con todo el equipo de terapia, y ahí, bueno, Alicia, vos podrás comentarlo un poco más. Hubo que hacer un cambio en los protocolos de pseudoalergesia, o sea, sin habernos quedado sin insumos, con esto que decían, teniendo tableros de control, con un seguimiento diario, trabajando en conjunto, control de infecciones, terapia, clínica médica, farmacia, nos pudimos dar las opciones de armar distintos escenarios y poder ir monitorizando. Entonces a lo mejor hicimos, si querés comentarle, Alicia, el tema de los sensores de BIS que se agregaron, el cambio del tema de los filtros reusables por los extendidos, que también ahí participó Wanda al respecto. Así que si quisieran comentar un poco sobre eso, es una de las grandes inquietudes que nos plantearon en las preguntas. Y después, a su vez, aclarar que hoy tenemos herramientas disponibles y gratuitas y que son muy valiosas, como por ejemplo, tenemos al doctor Quirós, que ha sido uno de nuestros disertantes, que todos lo conocemos, está conectado, y bueno, está la plataforma Proanet, que los invitamos a que la utilicen. Ahí tienen mucha información disponible. Bueno, y no sé, Alicia, si querés comentarle un poquito, sí. Pero no desaprovechemos todas estas herramientas que tenemos a disposición. La SADI, creo, Wanda, que ya, no sé si salió también una, pero también estaban trabajando en el tema. Pero hay un montón de predictores, un montón de información que en estas plataformas y en Proanet la pueden encontrar a disposición. Proanet, un aviso parroquial chiquitito. Proanet yo lo bajé hace poquito por una consulta que le he hecho a Rodolfo, que es el patentador, digamos. Es muy sencillo de bajar a los teléfonos de los farmacéuticos para tenerlo ahí cuando uno recorre la sala, y te tira todo, cómo tenés que ajustar, con qué no lo tenés que dar, con qué hace una interacción de relevancia para no darlo, qué presentaciones hay, tiene absolutamente todo, y para bajarlo solamente es bajarlo, te mandan un mail y te lo descargas al teléfono, y es muy amigable para pasar de una pantalla. Son líneas, o sea que no hay que ni siquiera, como otros software, que quizá el Hipócrates, hay que meter alguna cosa antes te tira todo. Sencillamente uno pone amicacina y te tira todo lo que hay que saber de amicacina, incluso para pacientes con alguna insuficiencia, todo sin tener que ir a buscar en otro lado, que a veces uno no tiene tiempo porque tiene que contestar 6 o 7 preguntas en la clínica diaria, a los que hacen clínica me refiero, ¿no? Wanda, y de SADI también entiendo que ya está disponible, ¿no?, la aplicación. No, en realidad, perdón, no quería dejarla a Alicia hablar de cómo adaptamos, y después después cerramos con todas las herramientas. Perfecto, bárbaro. Vamos con Alicia. Bueno, para los que no conocen el índice vía espectral, porque no es una herramienta que la puedan tener todos los hospitales,
son electrodos que se colocan a nivel de la región frontal y de alguna manera puede determinar el grado de sedación que tiene el paciente. Son una escala, lo que mide es básicamente una escala del 10, por ejemplo, hasta el 100, y uno trata de buscar un valor aproximado al 40. Esto pre-pandemia se usaba muchas veces para asegurarnos que los pacientes que tenían distrés respiratorio, necesitábamos que estén muy dormidos con un RAS de -5, asegurarnos que al estar con relajante muscular, que tenga un grado de pseudoanalgesia óptima, y a la vez se minimizaba el uso de analgosedación. O sea, fue previo a la pandemia y ya se usó. Ahora los pacientes tienen, lo que comentaste Marisa temprano, fue básicamente la gravedad de que están muchos días en prono o en supino, una estadía mucho más prolongada, y cuando hay un faltante de algún tipo de sedante, sobre todo, lo que podemos hacer es reemplazarlo. Si no hay propofol, aumentamos la dosis de benzodiazepinas o de opioides, y podemos guiarnos con el BIS, que si tiene un valor óptimo, que es el límite que les decía, de 40, podemos asegurarnos de que de igual manera el paciente está sedado, recibiendo el relajante muscular sin ninguna dificultad, porque esto implica básicamente el grado de sedación tiene que ser el óptimo para poder realizar la mejor terapéutica con respecto a la que uno realiza con el respirador hacia el paciente. Así que bueno, esto sí, antes teníamos pocos, ahora tenemos varios dispositivos, pero cuando no hay, rápidamente la solución surge, y lo hacemos a través de lo que acabo de explicar. Wanda, un par de preguntitas que quedaron. Les queremos agradecer a todos los que están escribiendo en el chat, porque vemos que hay de todas las provincias y hasta de varios países limítrofes, así que gracias. Y bueno, y ahora vemos si nos queda un pequeño lugarcito para poder hacer alguna otra pregunta, pero me parece que hemos recorrido casi todo lo que nos estaban pidiendo. La pregunta, Wanda, es ¿cuáles considerás que son los antimicrobianos que han demostrado tener más eficacia clínica frente al COVID en esta pandemia? ¿Y cuál es tu perspectiva de si existirán a la brevedad o existen, en acuerdo a los estudios que en parte estuvo comentando también Alicia y vos, para tratar esta afección que tanto nos tiene en vilo? Bueno, mira, aprovecho y junto todo y la anterior, ¿no? En realidad hoy justamente la indicación de uso de antimicrobianos para COVID es prácticamente nula o mínima. Justamente es al revés, en realidad ningún paciente debería recibir, digo de inicio, ¿no? De inicio no debería recibir antimicrobianos, salvo excepciones donde uno considere que la probabilidad de coinfección es muy alta. Por ejemplo, si en el caso de la SADI, que se publicó por lo menos esta recomendación, cuando uno observa en una placa, tomografía fundamentalmente, un bloc neumónico típico de neumococo, de bacterias habitualmente asociadas a neumonía aguda de la comunidad. Si no, específicamente no se recomienda el uso de antimicrobianos para COVID, fundamentalmente. Ahora, a lo largo, no es que cuál sería más efectivo, sino que a lo largo de la internación el paciente puede sufrir sobreinfecciones bacterianas, y ahí ya tiene que ver lo que contaba un poco Alicia y Agustina, con la epidemiología local, con qué bichos infectan a los pacientes en las unidades donde están estos pacientes, y ahí es donde uno tiene el rol del tratamiento efectivo, el tratamiento empírico inicial, y luego de escalar o escalar de acuerdo a los rescates microbiológicos. O sea que antimicrobianos para COVID no, y solamente se utilizarían cuando hay una alta sospecha bacteriana, de infección bacteriana, o en el caso de sobreinfecciones. La segunda pregunta es ¿cuándo va a llegar un tratamiento efectivo para COVID? No lo sabemos, porque estamos todos con muchas ganas de
de que haya un tratamiento efectivo, es una infección viral, siempre nos fue bastante complejo encontrar antivirales efectivos. Hoy hay un rol, por lo menos desde la evidencia hasta el día de hoy, porque esto puede la semana que viene ser otra cosa, pero hay alguna evidencia sobre el uso de tocilizumab, algún nicho bastante específico con el uso del remdesivir, y no hay, por lo menos a mi criterio, de acuerdo a la evidencia disponible, un rol importante en el uso de plasma de convaleciente o de suero equino. Y está discutido aún la ivermectina, la colchicina y la nitazoxanida, que estamos cada vez encontrando o esperando evidencia de mayor calidad. O sea que por ahora no hay milagros, sí, por supuesto hay un rol en el uso de corticoides, que eso ya sí está bastante bien documentado, y en el rol de la anticoagulación, que cada vez se ve más apropiada para estos pacientes. Y la tercera, y para cerrar, con respecto a plataformas, está Proanet, me alegra que esté Rodolfo dentro de la gente que está participando de este conversatorio, es una excelente herramienta. Proanet, SADI auspicia Proanet, o sea que de alguna manera tiene la mano o la mirada o la aprobación de SADI en este punto de vista. Y lo que sí existe a nivel nacional son cortes de prevalencia que hace el Instituto Nacional de Epidemiología, que hay algunas publicaciones de datos, que la última es del 2019, el corte de prevalencia, y la publicación es de 2020, con respecto al consumo de hospitales que reportan al Sistema Nacional o que se adhieren a hacer estos cortes de prevalencia. Pero después, desde SADI no hay una herramienta concreta para medir consumo. Sí, la OPS, por supuesto, tiene herramientas para medir consumo. Y Wanda, una consulta más, hoy te estamos aprovechando mucho. Porque otra pregunta que nos han hecho también, que sabemos que es muy difícil, pero bueno, un poco en base a lo que comentabas de la falta de evidencia, ¿cómo podríamos generar, digamos, a lo mejor desde FEFARA, desde la SADI, desde distintas instituciones, la conciencia de que no se genere esta automedicación que después tanto acelera las RAM en los pacientes que han decidido tomar la ivermectina, la hidroxicloroquina? Lo dejo como, digamos, como un debate, a lo mejor para que lo pensemos y digamos qué podemos hacer entre las instituciones. Multivitamínicos que a veces se automedican con la vitamina C, con la D, sin estar documentado nada y sin estar hospitalizado, solamente porque un vecino o lo que fuera les comentó. Sí. Yo creo que tampoco tiene evidencia. La pandemia de COVID llevó para mí el desafío de volver a las bases de lo que es la evidencia científica, ¿no? Se ha utilizado un montón de drogas, incluso nosotros los infectólogos empezamos con lopinavir, ritonavir, drogas que se usan para el HIV, como era lo que había. Tiene de la mano la desesperación, ¿no? La desesperación de querer hacer algo y no ver la evolución de esta enfermedad que mucho lleva al paciente al área crítica y a morir por esta enfermedad. Entonces hay una cierta desesperación. Pero yo desde mi mirada, esto es una opinión absolutamente personal, la falta de evidencia y estos reportes anecdóticos de eficacia y mezclar lo que es la respuesta clínica con respuesta virológica, y la falta de correlación entre la respuesta virológica y clínica, sin indicadores, sin cambio en los indicadores duros como mortalidad, hospitalización, o ingreso a ARM o a terapia intensiva, que eso no mostró muchos de los trabajos que hoy discutimos, hace que este gran cantidad de ideas, de alguna manera algunos los han tomado como estándares, pero que cuando uno va y vuelve al método científico carecen por lo menos de evidencia científica. Y hablo al día de hoy, porque por ahí la evidencia está en formación o está en experimentación, y por ahí el día de mañana la evidencia es contundente a favor de algo. Pero bueno, las pandemias obligan a esto, a una velocidad muy elevada, a tomar caminos que hoy demuestran que no sirven. Por ejemplo, el plasma de convalecientes. Nosotros participamos en el estudio de plasma de convalecientes para pacientes internados, y mostrar categóricamente que no hay diferencia entre los tratados y no tratados es la forma
de demostrar si algo funciona o no, y volver a los estudios de calidad que nos den respuestas concretas a las preguntas que tenemos. Eso es una mirada como decir, volvamos a las bases y dejemos de automedicarnos o de anecdóticamente leer un artículo o un artículo del diario incluso, voy a decirlo de alguna manera, y tomar eso como ejemplo para decir, esto sirve, ¿no? Evitemos ese camino. Bueno, ya la verdad que nos quedaríamos hablando horas porque un lujo hablar con ustedes cuatro. A lo mejor no nos va a quedar espacio para las preguntas, pero sí les pediría a cada una pequeña reflexión sobre, más que nada, la pandemia y en este contexto que si bien lo han dicho, de trabajar en equipo, interdisciplinariamente, ¿qué les deja, digamos, como personal todo esto vivido? Y después ya le dejo el lugar a Damián para que haga el cierre. Y bueno, de mi parte agradecerle a las cuatro, un honor haberlas tenido, y a todos los participantes que estuvimos rondando los 300. Así que, y muy valiosos los comentarios de cada uno que vemos que van dejando en el chat. Así que la que quiera empezar, hacemos ya un pequeño cierre. No, quizás ahí veo un montón de preguntas y todo. Primero decirle a Rodolfo que sí dio el estudio de plasma de convaleciente dentro de las primeras 72 horas, pero si cambia un paciente de grupo, la verdad que la diferencia no es estadísticamente significativa, y también deja la duda de cómo mide el outcome primario, que es la saturación menor de 94, y la frecuencia respiratoria mayor de 30, por lo tanto es un estudio que tiene algunas debilidades, si bien es un estudio randomizado, controlado, doble ciego, ¿no? Lo segundo es qué hacer mientras tanto, y respondo a eso, es cuidarnos, porque esta enfermedad, a pesar de las vacunas, a pesar de drogas que podrían tener un impacto el día de mañana, depende un poco del cuidado de cada uno. Y el cuidado responsable significa usar el barbijo, evitar los espacios cerrados, evitar tener una distancia apropiada con el resto de las personas, y de esa manera nos cuidamos nosotros y cuidamos al resto. Entonces, si bien quedan muchas ganas de buscar un milagro, todos queremos esto, sin ninguna duda, no vemos la hora de que esto termine, pero es importante que sigamos con la responsabilidad, vacunados o no, que hayamos tenido COVID o no, sigamos teniendo la misma responsabilidad de cuidarnos y cuidar a nuestro prójimo y cuidar a nuestras familias, a nuestros colegas y a nuestros amigos. Porque eso es lo que uno ve hoy en día, que más que el que se vacunó, el que ya tuvo COVID, lo que sea, relaja las medidas y seguimos dando vuelta con los contagios y con el aumento de casos. Nada más, muchas gracias Marisa y a mis colegas por este espacio. Gracias, Wanda. Gracias a todos, muy enriquecedor, la verdad, y que sea interdisciplinar nos hace más ricos aún. Absolutamente. Alicia, ¿querías hacer algún comentario? Agus. Sí, yo solamente algo muy corto, porque de todas las situaciones difíciles que uno atraviesa, ya sean individuales o esta que es una pandemia, se pueden sacar cosas buenas. En el momento cuando la OMS dice hay una pandemia, todo el servicio, todos los colegas de distintas especialidades fueron a la terapia intensiva ofreciendo como si fuera o enrolándose para anotarse para una guerra, básicamente. Yo no puedo dejar de agradecer todo ese compañerismo que existe, el que jefe de electrofisiología diga, yo te pongo una vía central rápidamente, anótame por favor. Se formaron teams, tanto de anestesiología, todo esto uno no puede dejar de valorar, que es la fraternidad que existe, el compañerismo, la solidaridad, porque sabíamos que íbamos a tener en nuestros hombros, por nuestra especialidad, una gran carga, y de hecho la seguimos teniendo. Pero esto de lograr que la persona vaya nuevamente a su familia, se acerque
a su núcleo familiar nuevamente, y también nos alegramos de la mortalidad baja que tenemos en la terapia, y eso nosotros damos la cara básicamente al familiar, pero siempre yo les recuerdo que son miles de personas las que están detrás de cada paciente, así que todo este equipo que a veces no conoce la familia, siempre se los recuerdo, presento a los residentes, le digo, es todo este equipo el que está. Así que eso es lo positivo. Y lo otro es seguir estudiando, llegamos y volvemos a las webinars nocturnas en la tarde, y seguir educándonos para tratar de seguir combatiendo. Así que le agradezco mucho a todos la invitación, le mando un saludo al doctor Rodolfo Quirós, que lo escuché, la primera presentación oral que hice en un congreso fue panel de ventilación mecánica, así que le mando un saludo. Y a todos muchas gracias. Agus. Bueno, no, yo para finalizar, a mí lo que me queda para expresar es el honor de trabajar con gente que la verdad que demostró ser guerrera, ver cómo se trabajaba de lunes a lunes, ver cómo se quedaban hasta cualquier hora, ver cómo se iban solucionando los problemas mientras iban presentándose. La verdad que trabajé muy de cerca con control de infecciones, con terapia intensiva, bueno, con Marisa y farmacia central del Hospital Austral, y la verdad que tener un grupo humano, porque profesional, la verdad que está de más decirlo, pero un grupo humano que le puso tanta garra a esto, da orgullo realmente, y a veces uno los tiene tan cerca y no lo dice o no lo expresa, y la verdad que es un orgullo haber estado transitando esto con gente como Wanda, con gente como Marisa, con Ana, con Alicia. Si bien Ana ahora no estamos trabajando juntas, lo hemos hecho y sé la calidad de profesional y de persona que es. Así que la verdad que nada, que esto se reduce todo a un gran equipo de trabajo que dejó de lado muchas cosas, su familia, sus intereses personales, para trabajar todos por el paciente, y creo que de esto, como dijo Alicia, tenemos que sacar las cosas buenas, y seguir dándole para adelante, porque es la mejor forma de trabajo que tenemos hoy, es la unión y el trabajo en equipo. Así que muchísimas gracias. Gracias, Agus. Y creo que pusiste en palabra lo que está sintiendo cada uno de todos los participantes, porque cada uno de los que está acá hoy participando de este conversatorio, sin duda alguna, han vivido exactamente lo mismo, eso de estar ahí trabajando al pie de cañón, tanto en los hospitales como en las farmacias comunitarias, que también estuvieron siempre abiertas, así que resumiste muy bien todo ese punto. Bueno, de mi parte, muchas gracias a todos. Le doy la palabra a Damián para que nos haga sus comentarios y su cierre final. Y gracias, Damián, y a toda FEFARA por este espacio. No, bueno, gracias a ustedes. La verdad que un tema como el que estamos viviendo hoy, y la exponencia de ustedes fue enriquecedora. Hay muchas preguntas que por ahí no se contestaron, que estaría bueno que la hagan a través del mail de hospitalarios@fefara.org.ar, que ahí vamos a tratar de transmitírselas a los disertantes y después responderles. Y bueno, y de FEFARA el compromiso de seguir difundiendo la labor del farmacéutico en cada lugar donde haya un medicamento, como decía al principio, y creo que estas actividades nos ponen en valor el trabajo que tenemos los farmacéuticos para dar y para ser integrantes del sistema de salud. Así que agradecerles a todos, invitarlos a las actividades del departamento de FEFARA, de hospitalarios, que todos los meses tenemos actividades con un gran trabajo de varios colegas de todas las provincias, así que invitarlos a participar de todas las actividades y capacitaciones que hagamos de la institución. Así que gracias a los que participaron y a los disertantes. Y nos vemos en la próxima. Saludos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Un cariño. Cuídense y cuiden a sus familias. Adiós. Chao, bonita. Chao. Adiós. Gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias.